Bueno, el teorema del coseno va a ser la última herramienta que vamos a utilizar este curso para poder resolver triángulos que no sean rectángulos. El otro día vimos el teorema del seno, hoy el teorema del coseno. En principio, recordamos, un triángulo se nombra utilizando letras mayúsculas para los vértices y los ángulos, ángulo A, ángulo B, ángulo C mayúscula, y cada ángulo está formado por dos lados que tienen nombre con letra minúscula diferente al vértice en el que se juntan. En el vértice A o el ángulo A está formado por los lados B y C, y el lado que no forma el ángulo A es el opuesto al lado A y utiliza la letra pequeña asociada al ángulo opuesto. ¿Vale? A con A, opuestos, B con B, opuestos, C con C, opuestos. Era muy importante tener esta asociación porque la relación que se establecía en el teorema del seno nos ligaba cada lado con el seno del ángulo opuesto. El teorema del coseno establece una asociación única entre un lado, el cuadrado de un lado mejor dicho, y una relación entre el coseno del ángulo opuesto a ese lado. ¿Vale? Es muy importante, siempre que empecemos una fórmula con A, la tenemos que acabar con A. Todo lo que ocurre por el medio es simétrico. B cuadrado más C cuadrado se están sumando, con lo cual la propiedad conmutativa nos permite cambiar el orden. B por C se están multiplicando, la propiedad conmutativa nos permite cambiar el orden. Pero lo más importante es que en la igualdad es asimétrica. En cuanto yo elija el lado A, para encontrar en esta parte de izquierda su cuadrado, tendré que utilizar el ángulo A para encontrar su coseno. Vale, entonces nos dice el teorema del coseno que el cuadrado de cualquier lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, el teorema de Pitágoras, si fuese el triángulo rectángulo, pero como generalmente los triángulos no son rectángulos, a este teorema de Pitágoras le tenemos que restar el doble del producto de los dos lados que forman el ángulo A, los dos lados distintos a lo que queremos calcular, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado A. Hemos dicho que siempre que empecemos con A, acabamos con A, y que las letras B y C pueden cambiar. ¿Es obligatorio siempre empezar con A y acabar con A? No, podríamos empezar con B, con el lado B, y acabar con el ángulo B. Entre medias, los otros dos lados. A haría el papel de B y C seguiría haciendo su papel. Y si hubiéramos empezado con el lado C, C al cuadrado, sería igual a toda la operación multiplicado al final por el coseno del ángulo C, donde A haría su papel y B y C intercambiarían sus papeles. Vamos a ver cómo utilizamos el teorema del seno para resolver triángulos. Son dos casos en los que lo tenemos que utilizar. El primero, el triángulo no es rectángulo, nos lo dicen, nos dan datos para saber que no lo es. Y el segundo caso es cuando nos dicen si un triángulo, que resolvamos un triángulo, pero no tenemos certeza de que pueda ser o no rectángulo. En estos momentos es mucho mejor utilizar el teorema del coseno que aventurarnos a aplicar las razones trigonométricas, porque si al final el triángulo no es rectángulo, estamos cometiendo un error de partida. Si estuviéramos en condiciones de utilizar el teorema del seno, el teorema del coseno, olvidadlo, porque es un poquito más laborioso que el teorema del seno. El teorema del coseno se utiliza si se conocen los tres lados del ángulo o si se conoce un ángulo y los dos lados que forman ese ángulo. Vamos a ver un ejemplo de ello. Bueno, conocemos el lado B, 45 centímetros, conocemos el lado C, 66 centímetros, y conocemos el valor del ángulo A, que está comprendido entre los lados B y C. Fijaros que de la igualdad del teorema del coseno conocemos todos los valores de la parte derecha. Conocemos B, podemos encontrar B cuadrado, conocemos C, podemos encontrar C cuadrado, y como conocemos B, C y el ángulo, podemos encontrar el doble de
el valor de B, el doble de 45, 90. 90 por C, 90 por 66, las cuentas de cabeza no me las sé. Y luego el resultado de toda esa operación por el coseno de A, por el coseno de 47. Luego toda la parte derecha de la operación la podemos hacer. Y tendríamos ya el resultado del lado que estamos buscando al cuadrado. Nos faltaría únicamente encontrar su raíz cuadrada. ¿Vale? Empecemos a etiquetar los lados para manejarnos con la fórmula bien. Sustituimos, hacemos las cuentas, 45 al cuadrado 2025, 66 al cuadrado 3456 y todo este producto, incluyendo el coseno, 3871,02. Resultado de A al cuadrado 1610 para encontrar A la raíz cuadrada de 1610, aproximadamente 40,12 centímetros. Bueno, pues ya tenemos el tercer lado, el que nos faltaba. Y al tener este tercer lado, acabamos de encontrar una pareja de ángulo y lado opuesto. Ángulo y lado opuesto. Es muy interesante. Fijaros que nosotros podríamos haber buscado el lado C, el ángulo B. Bueno, pues aquí, despejando aquí el coseno. Tendríamos que haber hecho esta operación, esta operación, esta operación, esta operación y luego haber resuelto para encontrar el ángulo A. Pero como tenemos la pareja de lado A y ángulo A, y el teorema del seno nos permite relacionar estos dos valores y que se mantiene la proporción entre ellos, A y el seno del ángulo, y cualquier otro lado y el seno de su ángulo opuesto, es lo que vamos a utilizar para encontrar el siguiente ángulo. Para encontrar el ángulo B, utilizaremos el teorema del seno. A es al seno de A, como B es al seno del ángulo B. Sustituimos y nos daría que 40,12, que es lo que el valor que acabamos de encontrar, es al seno del ángulo A, que es 47, como 45, que es el lado B, es al seno del ángulo B que estamos buscando. Despejamos el seno del ángulo B multiplicando en cruz 45 por seno de 47 y dividiendo por el número opuesto, 40,12, y nos saldría que B es el arcoseno que tiene este valor. La calculadora con la función sig sen nos da el valor del ángulo de 55,42. Ya tenemos los tres lados, ya tenemos los dos ángulos que en este caso forman lo que sería la base del triángulo y nos faltaría encontrar el tercer ángulo. Podemos aplicar el teorema del coseno otra vez, poniendo aquí C porque todo esto es conocido. Podríamos utilizar el teorema del seno, cambiando por ejemplo C con el seno de C y despejar. O podemos utilizar la propiedad de los triángulos, que los tres ángulos suman 180 grados, con lo cual el ángulo C es la resta de 180 grados menos el valor de A, conocido desde el principio, y menos el valor de B, encontrado en el paso anterior. Ya hemos resuelto el ejercicio. Fijaros que lo más importante es que yo conozco esta situación para poder aplicar el teorema del coseno. Dos lados y el valor del ángulo que forman esos dos lados. Este es el caso más sencillo, ¿vale? Porque toda la parte derecha la podemos calcular y la parte izquierda simplemente es hallar la raíz cuadrada del resultado obtenido en la parte derecha para encontrar el valor del lado que nos falta. El otro caso es en el que conocemos los tres lados. He cambiado la fórmula por variar un poco y que no siempre utilicemos A al cuadrado, es igual a B cuadrado, más C cuadrado, menos 2AB. Bueno, me he perdido un poco, pero da igual. Por utilizar otra fórmula, ¿vale? Menos 2bc por el coseno de A sería la otra. Lo más importante, siempre que utilice C al cuadrado, acabo la fórmula con C. Todo lo intermedio, el teorema de Pitágoras, y el doble del producto de los dos lados que utilizo como supuestos catetos, restándole al valor de los cuadrados. En este caso es un poquito más laborioso, ¿vale? Porque los tres valores que me dan me permiten sustituir en la parte izquierda y en la parte derecha de la igualdad, pero me dejan el coseno de C sin despejar, sin poder calcular. Este coseno de C entero va a ser incógnita, la incógnita que estamos utilizando. Sustituimos cada letra por su valor, 12 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, menos 2 por 6 por 8. Hacemos las cuentas,
los cuadrados y la multiplicación y nos sale 144 más es igual a 36 más 64 menos 6 por 8, 48 y el doble de 48, 96. Bueno, un error muy habitual es decir, bueno, antes de despejar nada voy a hacer esta suma y nos ponemos a sumar. 36 más 64, 100, 100 menos 96, no. Porque este 96 no es un sumando, es una parte de una multiplicación. ¿Vale? Sería, aquí tendríamos 144 igual a 36 más 64 menos 96x. Coseno de c es mi incógnita, ¿vale? Menos 96x. Con lo cual yo tendría primero que transponer los términos que no tienen x a la primera parte de la igualdad y luego el número que multiplica a mi incógnita, a mi x habitual, en este caso coseno de c, tendría que pasarlo dividiendo. El coseno de c sería 44, el resultado de la primera parte de la igualdad, de haber pasado restando, dividido entre menos 96, el número que multiplica a mi incógnita. Bueno, en este caso, para encontrar el valor de c, pues aplicamos la función inversa de la función coseno, la función arco coseno de 44 partido de menos 96. Si nos da un ángulo obtuso, de valor 117,3 grados, como se podía apreciar en el dibujo, que era obtuso, el valor no se puede apreciar. Bueno, igual que en el caso anterior, ya conocemos este ángulo y tenemos una pareja de lado y ángulo opuesto. Si tenemos una pareja de lado y ángulo opuesto, podemos aplicar el teorema del seno. Vamos a él, que es mucho más rápido que esta parte que estamos haciendo aquí. El lado B, el ángulo B, que es el que vamos a calcular, pues utilizamos esta relación. 8 centímetros es al seno, perdón, 12 centímetros es al seno de 117, C es al seno de C, como 8 centímetros es al seno de B, que es mi incógnita. Para despejar el seno de B multiplico en cruz, divido por el opuesto, hago todas las cuentas y al final B sería el arcoseno de este valor, que es 36,3. Tengo este ángulo que lo he encontrado y para encontrar el ángulo que me falta, todo sería tan sencillo como decir que los tres ángulos del triángulo suman 180 y este ángulo tiene que ser 180 menos la resta de los dos que he calculado en los pasos anteriores. Lo más importante, ¿vale? El número que multiplica el coseno con su signo no se suma en toda esta parte de la operación. No se suma. ¿Vale? No se suma. Se deja multiplicando al coseno. Y una vez que se ha traspuesto todos los elementos que no tienen x, que no tienen incógnita, que no tienen al coseno, se pasa dividiendo. Bueno, y por último, ¿qué hubiera pasado si al principio nuestro triángulo hubiera sido rectángulo y nosotros hubiéramos aplicado el teorema del coseno? Fijaros que no pasa nada, ¿vale? Empezamos con a al cuadrado, acabamos con el coseno de a, entre medias b cuadrado más c cuadrado menos 2bc. Pues si nuestro triángulo es rectángulo, este ángulo a mide 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, y toda esta multiplicación de aquí, 2 por el valor de b que da igual cual sea ahora mismo, por el valor de c que da igual cual sea, por 0 va a ser 0, con lo cual todo esto desaparece, y el teorema del coseno, si el triángulo es rectángulo, se nos convierte en hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras. Por eso, si nuestro triángulo no tenemos certeza de que sea rectángulo, aplicamos el teorema del coseno o el teorema del seno. ¿Que nuestro triángulo acaba siendo rectángulo? No os preocupéis. Ya nos dará al despejar el ángulo A o el B o el C, que corresponde en cada caso, que mide 90 grados. Con esa medida sabremos que nuestro triángulo es rectángulo, pero no aplicamos las razones trigonométricas, cateto contiguo entre hipotenusa para el coseno, cateto opuesto entre hipotenusa para el seno y los dos catetos, el opuesto entre el contiguo para la tangente, si no tenemos la certeza que nuestro triángulo es rectángulo. Bueno chicos, pues esto ha sido todo.